El concepto de república, el rechazo al principio de participación vinculante e instancias para que migrantes sean parte del proceso fueron algunas de las 130 indicaciones que ya fueron aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional para su reglamento interno. Revisamos cómo se ha dado el debate junto a Bernardo Fontaine, constituyente de Vamos por Chile, a quien, por cierto, vamos a partir preguntándole por la situación que se está viviendo en la Convención Constitucional, donde ya se confirma que hay un caso positivo de coronavirus. Constituyente, ¿qué información tiene? Muy buenos días. Muy buenos días, Flavia. Preocupado, obviamente, por este caso de coronavirus, después de haber trabajado 8 horas en el hemiciclo. Yo, por suerte, estoy en otra sala, pero igual no sabemos qué grado de contagio puede haber. Y aprovecho entonces a hacer un llamado, ¿no es cierto?, a que no bajemos la guardia con esta maldita enfermedad. En ese sentido, Bernardo, le quería consultar, en su minuto cuando parte el proceso de trabajo de la Convención, se debatió mucho sobre los protocolos internos que iban a existir precisamente para enfrentar el coronavirus. ¿Se está cumpliendo? ¿Qué está fallando? Quizás, ¿cuál es el análisis que usted hace? No, yo creo que esto es una enfermedad que nos puede atacar a todos, digamos, ¿no es cierto? Y creo que el protocolo básico, que es usar mascarilla, alcohol gel, cuidarse, no hacinarse, en fin, se ha básicamente cumplido. Creo que esto es importante ahora que se está discutiendo el reglamento, porque en el reglamento había una cierta idea original de obligar a todos los constituyentes a trabajar físicamente en conjunto. Por supuesto que hay que trabajar en conjunto, pero hay que permitir la opción telemática, y así está quedando en el reglamento, afortunadamente, porque imagínense ustedes cómo se podría obligar a estar físicamente juntos cuando hay un caso de COVID. Bernardo, me imagino que claro, es una situación completamente en desarrollo, que hace pocos minutos se confirma finalmente este caso positivo de coronavirus, pero le quería consultar si ustedes como sector, ahora o previamente a esta confirmación del caso, han pensado en plantear quizás distintas medidas que puedan ser más efectivas. Hace pocos minutos atrás hablaba Arturo Zúñiga, quien decía que se había propuesto, por ejemplo, hacer PCRs a todos, que era algo que no podía llevarse en la práctica. Entonces, ¿se han conversado quizás en el sector, ahora o antes, de cómo poder enfrentar esta situación para evitar que este tipo de casos vuelvan a repetirse, teniendo en consideración que, como usted decía, claro, puede pasar porque es una pandemia la que estamos viviendo, ¿no? Pero para evitar quizás que el virus entre a la convención. Bueno, yo creo que lo principal es el cuidado personal. Esto de hacer PCR sirve solamente como una foto en ese momento. Los que tengan PCR negativo no están contagiados, pero pueden estar contagiados una hora después, ¿no es cierto? Así que en realidad hacer el PCR no es garantía de que no llegue el virus. Yo insisto, lo importante es que nos cuidemos todos, debiéramos exigir vacunación, yo supongo que están todos vacunados, y tomar todas las precauciones personales. Bien, Bernardo, también le quería consultar, esta situación posterga un poco el debate de lo que están haciendo hoy en la Convención, que es finalmente votar el tema del reglamento. El día de ayer se avanzó en temas clave. Uno de los que llamó la atención y con el que partíamos este despacho es el tema del concepto de república. Si nos pudiera explicar en la práctica qué significa, y explicarle también a la ciudadanía que no es que se haya rechazado el concepto de república en la Constitución, sino en el reglamento. ¿Qué implicancia tiene eso? Mira, yo creo que lo que ocurre en la Convención, que hay un sector que quiere hacer muchas declaraciones políticas, ¿no es cierto?, y que le tienta mucho el convertir esta convención en una convención de tipo chavista, tipo lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, incluyen declaraciones que son como que tienen un enorme titular, digamos, ¿no es cierto?, como el tema de eliminar una palabra república en el reglamento, o como, por ejemplo, el declararse que es una convención que tiene poder constituyente originario, que se llama, cuando la Constitución establece lo contrario, establece que los verdaderos poderosos aquí, los que realmente tienen el poder constituyente, son es el pueblo, que va a votar en el plebiscito al final. Y eso yo creo que no tiene mucho efecto, más que un efecto político, un efecto de que produce más desorden y nos desvía un poco, porque nos hace discutir este tipo de cosas que son más para la discusión de la Constitución final en un reglamento. Y esto se enmarca dentro de lo que, por ejemplo, declaró la presidenta Loncón. Ella dijo que la Convención estaba saltando torniquetes. Yo creo que es una declaración muy desafortunada, y creo que yo la comprendo, porque todos estamos aprendiendo a hacer Constitución,
pero la verdad es que es una declaración muy equivocada, porque la convención no es un acto de protesta social, es una institución republicana llamada a proponer al pueblo una cosa demasiado importante, que es la Constitución. Bernardo, también le quería consultar por otra de las cosas que se debate el día de ayer y que finalmente es un tema que se pone sobre la mesa luego del caso Rojas Vade, y cómo se discute el tema de la vacancia, ¿no? Finalmente se aprueba ayer en el reglamento que pueda ser reemplazado, eso sí, por una persona de su misma lista, y que se respete la paridad. ¿Cómo ven desde Vamos por Chile esta situación? ¿Quedan conformes con la forma en cómo finalmente se resuelve el tema de la vacancia? Bueno, primero lo de Rojas Vade, más que una mentira personal, es un montaje político, ¿no es cierto? Es una estafa política de una lista que propone un candidato con una campaña falsa, ¿no? Y esto se inscribe dentro de los demás montajes políticos falsos de la lista del pueblo, como por ejemplo la de su candidato presidencial. Entonces, yo creo que no es posible plantear moralmente que este constituyente sea reemplazado por alguien de su misma lista, porque todos sabemos que no habría sido elegido si no es por su campaña falsa. Entonces, ahí, en ese caso, obviamente, el reemplazarlo de alguna forma es perpetuar ese fraude. Sí, no, le quería consultar ahora, en ese caso si ustedes creen que la Constitución debería haber quedado con 154 miembros. Que el tema era de la paridad, que finalmente no se iba a respetar el tema de la paridad si eso ocurría, ¿no? Si quedaba un miembro menos. Claro, pero por otra parte tampoco se respeta porque es un número impar, pero el 155. Lo que sí es que en la Constitución actual está establecido que si un independiente pierde el cargo, no es reemplazado. Así que eso ya está en la regla. Lo que se acordó ayer es más bien una declaración, nuevamente, ¿no es cierto? Igual que la de la República, igual que la del Poder Constituyente originario. Porque la verdad es que la Constituyente no tiene la posibilidad de determinar cómo se reemplaza a sus miembros. Eso está en manos del Congreso. Y lo único que es esto más bien es un llamado a que el Congreso legisle. Bernardo, le quería consultar también por el tema de los 2/3. ¿Cómo va el tema y si se ha logrado poder llegar a consenso? Usted en algunas declaraciones que estaba revisando decía en el fondo que el 2/3 obliga de cierta forma a ponerse de acuerdo y a lograr grandes consensos. ¿Por qué a su juicio se debe mantener este quórum que ha sido criticado por parte de otros sectores, ¿no? Mira, tres puntos sobre los 2/3. Primero, es la forma de que la Constitución nueva, con los cambios que todos necesitamos y queremos, surja de un gran acuerdo, ¿no es cierto? Y eso le dé más legitimidad y más estabilidad en el tiempo, porque si un grupito fija una Constitución, después necesariamente se va a cambiar cuando las mayorías se voten distinto, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental y es una regla que tiene mucho sentido común, porque en el fondo lleva a los constituyentes a tratar de ponerse de acuerdo entre todos y hacer algo mejor, una verdadera casa de todos. Segundo, esto está en la Constitución establecido claramente y nosotros no podemos salirnos de las reglas básicas que se acordó. Aquí se plebiscitó y se acordó en el Congreso una hoja en blanco junto con la regla de los 2/3. Y eso es dos caras de una misma moneda. Y entonces hay quienes quieren, digamos, como por así decir, si esto fuera un partido de fútbol, votar para acercar los arcos, ¿no es cierto?, al centro de la cancha para meter goles más fácil. Bueno, eso no se puede, eso le quitaría toda la legitimidad a la Convención y a la nueva Constitución. Y tercero, este es un tema clave para Gabriel Boric. Gabriel Boric firmó de su puño y letra el acuerdo de los 2/3 con la hoja en blanco. Y él tiene que lograr que el Partido Comunista, él es candidato al Partido Comunista, apoye su firma, apoye su compromiso por los 2/3. Y sin embargo, el Partido Comunista está encabezando la iniciativa para cambiar los 2/3. Esa ruptura entre el Partido Comunista y su candidato es algo que la población necesita aclarar.
Bernardo, lo quería llevar a otro de los temas que ha marcado el debate en relación a la Convención Constitucional y que tiene que ver con el tema del presupuesto. Vimos declaraciones de parte de la mesa directiva bastante duras contra el gobierno ellos dicen que no se estaban dando las herramientas necesarias para poder funcionar. Después es el ministro Osa quien dice que sí están puestos los recursos sobre la mesa para que la Constitución funcione y que está funcionando. Se piden varios millones, 1.700 millones de pesos. ¿Se necesita eso, a su juicio, se necesita ese aumento para poder funcionar? Mira, la convención, los convencionales no hemos sido informados del detalle de toda esta discusión. No hemos informado por la prensa. Ahora, la convención evidentemente requiere recursos. Pero aquí esto se hizo mal, y eso yo siempre lo dije como miembro de la Comisión de Administración y Presupuesto, que ya se disolvió. ¿Por qué se hizo mal? Porque aquí el Pleno acordó un aumento sustancial de las asignaciones para los constituyentes de 1,5 millones a 4,300,000 como límite, sin contar con los recursos, sin contar con el presupuesto para hacerlo. Aquí se puso la carreta delante de los bueyes. Lo que se debiera haber hecho es haber primero acordado con el gobierno un aumento de presupuesto y después haber acordado las asignaciones. Entonces, por eso que tenemos esta situación. Al final es un mal manejo de la directiva de la convención que llevó a toda carrera a aprobar un sistema de asignaciones sin tener la plata para poder pagarla. Y ahora estamos en este problema. ¿Falta una mejor comunicación entre la mesa directiva y el Ejecutivo, a su juicio? Porque, claro, en las últimas horas hemos visto palabras cruzadas entre ambas instituciones que de cierta forma también desvían el foco principal de la Constitución, pero desde la mesa insisten en que necesitan esos recursos para poder funcionar. ¿Falta poder mejorar las comunicaciones entre ambas instancias? Yo creo que sí, lo que falta es que, nuevamente, ¿no es cierto?, la convención entienda que no es una organización que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, sino que tiene que regirse como funcionan las instituciones, ¿no es cierto? Y las instituciones funcionan con reglas, si necesitan recursos tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley de presupuesto y el sistema del Estado para administrar los recursos, porque estos son los recursos de todos los chilenos, no es llegar y pedir. Dicho eso, insisto, la convención necesita mayores recursos, pero la forma de pedirlo es clave. Y también tiene que entender que tiene que ser una convención donde haya más diálogo, más debate. Yo ayer en el Pleno alegué y denuncié que la mesa había fijado arbitrariamente que en las indicaciones no hay discusión, por ejemplo. O sea, se presenta una indicación que, para que nos entendamos, es una corrección al reglamento y nadie puede dar la opinión contraria. Esa falta de poder contrastar opiniones a mí me parece que es clave para el diálogo democrático. Es clave porque las leyes se construyen bien en democracia cuando se hacen colectivamente, comparando y dialogando y conversando sobre los textos. No de una manera de decir, yo propongo esto, si les gusta, bueno, si no, no. Y votemos. Bien, Bernardo Fontaine, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Por cierto, vamos a estar ahí muy pendientes de lo que va ocurriendo, no solo con la discusión del reglamento, sino también de lo que va a pasar y cómo van a trabajar a raíz de este caso positivo de coronavirus. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Flavia. Lo que tenemos que preocuparnos los convencionales es de hacer un trabajo prolijo para que los chilenos tengan la Constitución que se merecen. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Cuándo son las 9?